Bueno, voy a tratar de responder la pregunta con las buenas tardes para todos, dividiéndola en tres partes. La primera la voy a llamar los argumentos que tienen en cuenta, y perdonan el término un poco pedante, el contrato social. La segunda, si tenemos suficiente evidencia o no para dar este debate de políticas públicas y proponer este impuesto en este momento. Y la tercera, un tipo de consideraciones más generales que trascienden, creo yo, el debate meramente sobre la evidencia. Entonces empecemos con los primeros argumentos que yo llamo, entre comillas, de contrato social. El sistema de salud de Colombia es complejo y tiene muchas dimensiones. Y una caracterización plena tiene necesariamente que tener todos los elementos, pero quiero traer a cuento uno que tal vez lo define o por lo menos lo distingue de otros sistemas de salud de la región. En Colombia, más que en cualquier otro país de América Latina, y yo diría más que en cualquier otro país en desarrollo, la salud la pagamos colectivamente. El gasto de bolsillo como porcentaje del gasto total en salud en Colombia es el 14%. El porcentaje correspondiente en América Latina está cercano al 40%. Entre todos nosotros, colectivamente, hacemos una gran vaca para pagar por la salud. Eso tiene implicaciones de diversa naturaleza. Una, hace más difícil la regulación, pero la otra quiero expresarla con esta suerte de paradoja. La salud de un individuo se convierte en una especie de bien público también, porque cuando esa persona decide, por ejemplo, o toma la decisión autónoma, individual, que tenemos que respetar en cualquier sociedad liberal, de consumir tabaco, para ponerlo de manera más drástica, ahora hablamos de bebidas azucaradas, esa persona está incurriendo en un riesgo a la salud, pero si se enferma, todos como colectivo pagamos por el tratamiento de esa enfermedad. En ese contexto, lo que yo llamo argumentos de contrato social, y eso justifica el impuesto, creo yo, Jonathan. En ese contexto, en el contexto de un sistema de salud con un gasto de bolsillo tan bajo, la salud pagada mancomunadamente, yo creo que los impuestos saludables tienen más sentido que en un contexto diferente. Por ejemplo, si estuviéramos en los Estados Unidos, donde el gasto individual es mucho más importante, o si estuviéramos en México, donde el gasto individual representa el 50% del gasto total en salud. Y miren que tenemos un elemento interesante donde se ven dos efectos positivos del impuesto. Para nadie es un secreto los problemas financieros del sistema de salud, los desafíos de sostenibilidad que plantea la ley estatutaria, el envejecimiento de la población, la presión tecnológica, los problemas que tendremos para financiar el sistema de salud hacia el futuro. Y lo que estamos diciendo, si miramos los cálculos, es que los impuestos saludables, las bebidas azucaradas, hasta allí va a tener un doble efecto. Por un lado, un recaudo superior a $1 billón, 1,4, 1,5, que no nos va a resolver todo el problema, pero nos va a dar una base financiera más importante de la que tenemos. Pero por el otro lado, estos mismos impuestos, cálculos preliminares nuestros, nos muestran que pueden ahorrarle al sistema de salud algo así como 700.000 millones de pesos al año. Sumamos por un lado en el tema de los ingresos, restamos por el otro lado en el tema de los costos, en un sistema de salud que, vuelvo y repito, es un sistema peculiar, en el sentido de que la salud la estamos pagando todos, con contribuciones o con impuestos fiscales y parafiscales. Ese es un primer argumento de contrato social, que yo creo que vale la pena tenerse en cuenta. Estamos proponiendo este tipo de impuestos no en cualquier sistema de salud, sino en un sistema de salud que lo pagamos todos, y yo creo que tiene sentido entonces un argumento que yo llamo de justicia distributiva, que quienes le van a costar un poco más al sistema de salud contribuyan indirectamente vía estos impuestos un poco más también. Y yo creo que es un argumento que incluso tiene consideraciones éticas, si se quiere la ponen entre comillas. La evidencia, ¿tenemos suficiente evidencia o no? Yo quisiera, ahora hice una grafiquita, dividir el debate de la evidencia en dos partes, porque aquí tenemos dos tipos de evidencia, a veces se nos confunde en el debate público. Yo quisiera que pensemos en dos tipos de evidencia. Una la voy a llamar la influencia y otra la voy a llamar la influenciabilidad. El debate sobre la influencia. ¿Contribuyen o no las bebidas azucaradas a algunos de los problemas emergentes de nuestro sistema de salud, diabetes, por ejemplo? Ese debate sobre la influencia es un debate médico. Yo no soy médico, ustedes lo saben bien. Lo único que puedo hacer es leer la evidencia científica con humildad y entender las complejidades y saber que no hay una verdad de a puño.
que la lectura de la totalidad de la evidencia es compleja, pero yo creo que cada vez existe más evidencia que sí hay influencia. Esto es que uno sí puede hacer una conexión causal o por lo menos una asociación fuerte entre el daño que le hacen a la salud las bebidas azucaradas. Ahí tenemos un tipo de evidencia médica. Pero hay otro tipo de evidencia que me gusta más a mí, y es donde se ha puesto el énfasis en el debate público, y es el debate de la influenciabilidad. Porque nada ganamos con decir las bebidas azucaradas dañan la salud si no tenemos elementos de política pública para cambiar el comportamiento. Esto es para inducir a que la gente tenga comportamientos más saludables, a que no consuma bebidas azucaradas y consuma agua, por ejemplo. ¿Cómo hacemos para cambiar esos comportamientos? Y digámoslo de entrada, el Estado no tiene muchos elementos para cambiar comportamientos. Cambiar comportamientos es diferente. La doctora Claudia mencionaba ahora otro tipo de medidas. Publicidad, por ejemplo. Comunicación adecuada del riesgo, tanto del positivo como del negativo. No es fácil. Las campañas masivas de comunicación, por ejemplo, no logran cambiar comportamientos. Hago un pequeño paréntesis. Cada año por esta época nosotros diseñamos unos comerciales de televisión para prevenir el uso de pólvora en el mes de diciembre y enero. Los comerciales tratan de hacer una comunicación adecuada del riesgo a los ciudadanos. No hemos podido con esos elementos cambiar comportamientos. Esto es cambiar comportamientos, es complejo. Entonces, en la influenciabilidad, ¿van los impuestos a cambiar el comportamiento? Yo creo que cada vez tenemos, Jonathan, una evidencia que sí. Y he notado que existe mucho escepticismo sobre esa capacidad de los precios relativos, de cambios en los precios relativos para cambiar comportamiento, pero cada vez la evidencia nos dice que tenemos elasticidades y elasticidades razonables, y que las elasticidades incluso aplican en comportamientos que uno puede denominar adictivos. Incluso existen elasticidades que aplican para, por ejemplo, consumo de sustancias ilícitas. Entonces, si yo sumo las dos evidencias, tanto de la influencia, esto es el daño a la salud que hacen las bebidas azucaradas, como de la capacidad de los impuestos para cambiar los comportamientos, voy a decir que, en mi opinión, hay evidencia que no es definitiva, pero sí es sugestiva y que es suficiente para formular políticas públicas serias en los dos aspectos. Entonces, que sí tenemos cómo dar un debate informado. Y yo creo que sí tenemos en este momento de la discusión, a pesar de que no está toda la evidencia lista, yo creo que sí tenemos una evidencia madura para dar un debate como toca. Ese es mi segundo argumento. Sobre la evidencia quiero decirles lo siguiente. Como ya comienzan a aflorar los argumentos, me parece que hay un argumento que ha aparecido en estos avisos de prensa de los últimos días, que es claramente contradictorio. Cuando uno dice de un lado que esto va a tener un efecto muy grande sobre el sector productivo y que se van a quebrar miles de tenderos en el país y que una industria va a disminuir sus ingresos, y argumenta al mismo tiempo que esto no tiene ningún efecto sobre la salud, se está contradiciendo. O sea, o cambia comportamientos y entonces afecta a la población, o no cambia comportamiento, entonces no tiene un efecto para la salud. Pero cuando se suman los dos argumentos, que no tienen ningún efecto sobre la salud y que tiene un efecto muy grande sobre el sector productivo, claramente yo creo que a los señores que hacen estos avisos les falta contratar a un economista, o un médico, o alguien que tenga algún conocimiento lógico por lo menos, porque hay una contradicción inmanente en esos argumentos. Pero bueno, no lo voy a haber dicho porque era bueno que se siguieran contradiciendo para después en su momento traer los argumentos a colación. Quiero dar un tercer argumento. Esta mañana estuve en una entrevista de radio en Blue y yo tuve con el doctor Luis Fernando un debate cuando era columnista en El Espectador. Un debate interesante porque yo creo que aquí uno tiene que ver que estos debates trascienden incluso los aspectos meramente de salud. Estamos irrespetando las libertades individuales cuando desde el Estado proponemos esta forma de paternalismo light e impuesto para cambiar comportamiento. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que no. Y quiero decir lo siguiente para balancear ese argumento. Yo no estaba hablando, cuando yo hablo de prohibir, yo ya me empiezo a preocupar. Y siempre en mi vida académica y en mi vida pública he tratado de promover la regulación inteligente, no la prohibición, ni siquiera la prohibición en los temas de drogas ilícitas. Pero quiero llamarle la atención sobre el siguiente aspecto del debate libertario, y es lo siguiente. En el aviso del día de hoy, el que publican el diario de hoy, hay un elemento interesante, y es que está Asomedios pagando también el aviso. Hicieron una vaca, como hacemos en la salud, de varios gremios, y uno de los que puso plata fue Asomedios.
¿Por qué los medios de comunicación? Esta mañana le preguntaron a uno, al jefe de ese gremio, yo venía en el carro después de la entrevista, y dijo, no, porque pues estos señores son unos grandes pagadores de publicidad. Entonces, miren, desde el otro lado, desde el lado de la industria, no digamos mentiras, hay un esfuerzo grandísimo de inducir comportamientos. Si el Estado, de manera razonable, dando una discusión respetuosa, trata con un impuesto, dando toda la discusión democrática, de hacerle un poco contrapeso a esa gran avalancha que existe desde las corporaciones para cambiar los comportamientos, creo que no estaríamos violentando las libertades individuales. Estaríamos simplemente haciendo un contrapeso necesario para lo que es una avalancha que está teniendo repercusiones de salud. Entonces, yo no sé si contesté la pregunta, pero creo que sí, creo que desde el punto de vista de contrato social, desde el punto de vista de la evidencia disponible y desde el punto de vista del respeto a las libertades individuales, yo creo que estamos maduros para la discusión y esperemos que la discusión se dé en términos basados en la evidencia. No es fácil, yo tengo una anécdota, con esto termino, que me genera inquietudes. El estadístico más importante del siglo XX, que se llama Ronald Fisher, el que se inventó los test de significancia, el test de Fisher, todos los que hemos tenido cualquier curso de estadística uno, hemos oído mencionar el nombre. Este hombre, al final de su vida, se pasó defendiendo las tabacaleras y negando, el estadístico más importante, negando que el tabaco tenía alguna conexión con el cáncer de pulmón y otros tipos de cáncer. Eso es muy complejo. ¿Qué pasó? La evidencia, en el fondo, primó y el mundo entero aprendió que los impuestos y las restricciones al tabaco eran políticas de salud pública razonables. Yo confío, tal vez porque me anima una suerte de optimismo de venir de la academia, que las políticas públicas basadas en la evidencia tienen que primar. Y si no es ahora, algún día tendremos impuestos saludables. Gracias, Jonathan.